Por lo tanto, habría que tener legitimidad en la Corte Suprema para ver quién en la Corte Suprema. Porque se dice la Corte Suprema, pero la Corte Suprema es una entelequia que funciona a través de órganos jurisdiccionales. Y acá hay un problema adicional. En la actualidad la Corte Suprema sufre de una hipertrofia que data desde la época del señor Fujimori y que nadie ha corregido. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, los magistrados de la Corte Suprema son 18, los titulares, que son los únicos que tienen carnet para entrar a la sala plena. Pero en la Corte Suprema actual funcionan entre 35 y 40 magistrados. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que hayan 30 o 35 o 40 magistrados si la ley orgánica habla de 18? La respuesta es muy simple. Desde la época de Fujimori, así que hace 20 años, los presidentes de la Corte Suprema crean salas transitorias. Y entonces se da la paradoja que en la Corte Suprema hay más magistrados provisionales que titulares. Pero a la sala plena solo entran los titulares. Administran justicia todos los días a nombre de la Nación magistrados de la Corte Superior, sin nombramiento del Estado como vocales de la Corte Suprema. Y sin embargo firman como magistrados de la Corte Suprema, porque la regla excepcional de los provisionales se ha convertido en regla común, en regla general. Entonces la pregunta es, ¿quién va a decidir este levantamiento de fuero? ¿Una sala de la Corte Suprema? ¿Una sala solo de titulares? ¿Magistrados provisionales de la Corte Suprema? Querría decir que un vocal titular de la Corte Superior, ascendido a la Corte Suprema fuera de la ley, con un oficio del presidente, pues no tiene un título a nombre de la Nación que lo habilite como magistrado de la Corte Suprema, va a terminar decidiendo el levantamiento de la inmunidad del Congreso. Es un tema que tendría que precisarse. Solo tendrían que ser, como en la actualidad, magistrados titulares, si fuera el caso. Pero la pregunta adicional es la siguiente. ¿Está verdaderamente preparada la Corte Suprema para una facultad como esta? Una Corte Suprema que no funciona totalmente con titulares, que no descarga su trabajo, que no administra justicia de manera rápida, que ha sido declarada el año pasado en crisis por el Estado. El Poder Ejecutivo ha dicho que el sistema judicial está en crisis, que está en histórica permanente reforma. Basadre contaba en la historia de la República del siglo XIX que uno de los temas que siempre andaba en reforma permanente era el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una reforma histórica desde el nacimiento mismo de la República. Y está en actual crisis, está en actual reforma. Esa Corte Suprema va a tener a su cargo el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Y por otro lado, dice el proyecto, y esto con todo respeto, señora Presidenta, con una gran candidez, que hay que despolitizar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Me pregunto, ¿acaso la Corte Suprema no tiene tintes de politización? ¿Acaso en el pasado no se han descabezado Cortes Supremas bajándole a los magistrados para tener magistrados que sean adictos al poder de turno? ¿Acaso después no hay magistrados de un lado, del otro, y de más allá y de más acá? ¿Acaso no hay magistrados que responden, como es natural en la naturaleza humana, a intereses políticos? ¿A quién se le puede ocurrir que una Corte Suprema, y no solo la Corte Suprema de Perú, cualquier Corte Suprema no tiene un tinte político? Por lo tanto, sobre lo que ya tiene, sobre el trabajo que está pendiente, sobre la ineficiencia en conducir el Poder Judicial peruano, va a tener una facultad tan complicada como esta. Acá se habla, por ejemplo, de conflicto de interés. Los parlamentarios no pueden tener levantamiento de inmunidad porque no pueden ser juez y parte. Muy bien, yo planteo una hipótesis. ¿Quién acusa a los magistrados de la Corte Suprema? El Congreso. ¿Quién le levanta el fuero parlamentario a los parlamentarios? La Corte Suprema. Y entonces, algo que nunca se ha hecho en la República, que es que la Corte Suprema haga el levantamiento de fuero, que va a ser un ensayo, una cosa inédita que se va a intentar. ¿No va a terminar acaso siendo un toma y daca? Yo no te acuso, yo no te levanto, yo no te acuso, yo no te levanto. ¿Y acaso entonces el mundo de los hermanitos no va a terminar siendo contaminado por este tema? Ese es el problema cuando se trata de inventar una fórmula que nunca se ha hecho y que nadie puede garantizar que vaya a funcionar. Yo creo que a la Corte Suprema hay que dejarla tranquila, que bastante trabajo tiene pendiente por hacer, sobre todo en temas de demora en el despacho judicial, y bastante trabajo tiene que hacer con gobernar las demás cortes del país para que se administre justicia de manera apropiada y no cargarle con un tema como este. Y entonces, se me preguntará entonces, ¿pero cuál es la alternativa? Si el sistema actual no funciona y la Corte Suprema tampoco y el Tribunal tampoco, yo creo que habría que ir a la esencia de lo que es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que es un juicio, como repito, de negatividad, que es lo que no es. ¿Qué es lo que ha fracasado, señora Presidenta?
que la Corte Suprema le pide al Congreso el levantamiento de fuero, el Congreso no lo agenda, el Congreso camina lentamente por distintas razones A, B o Z, y que termina siendo un proceso lento. Entonces la opinión pública dice, esta persona que luce como un culpable, el de la mano, el del pollo, el de lo que fuere, los ejemplos pueden ser cualquiera que ustedes quieran, resulta que al día siguiente va al Congreso y se sigue sentando al costado y sigue trabajando y sigue cobrando y el tema se tarda. Para citar dos ejemplos que no tienen que ver con la política actual. En el caso evidente de las denuncias falsas contra el excongresista Olivera, el Congreso se tardó 2 años y medio en negar la inmunidad. Y en el caso del congresista García Belaúnde, otro tanto para negar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria pedida por una persona que le perseguía por razones de delincuencia común. Entonces, claro, la verdad de las cosas es que el Congreso se demora, y se demora porque no lo hace, porque no lo agenda, porque hay espíritu de cuerpo y porque también hay protección entre los grupos políticos. ¿Qué es lo que yo sugeriría? 2 cosas. Si ese es un juicio de negatividad, que el pedido de la Corte Suprema ingrese con prioridad. Y el Congreso debería tener 15 días para pronunciarse en contra. Si no se pronuncia en contra, automáticamente, en pleno derecho, se autoriza el levantamiento de inmunidad y se autoriza el arresto. Y entonces será responsabilidad del Congreso hacer un dictamen, citar a la persona, votarlo y agendarlo. Alguien me dijo en la mañana, pero nos corremos el riesgo de que el presidente no cite al Pleno. Y esto va a las calendas griegas. Pues la norma constitucional podría decir algo así como que el presidente del Congreso tiene 48 horas para citar un Pleno, bajo sanción de vacancia. Y entonces vamos a ver cómo rapidito el tema se va a agendar. Pero el tema es bien simple. Si no hay un pronunciamiento en contra, con una mayoría absoluta de la mitad más uno de los congresistas, el levantamiento se produce en automático, de pleno derecho. Por lo tanto, la tarea del Congreso va a ser contradecir el levantamiento de la inmunidad haciendo un juicio de negatividad, demostrando... Doctor Quiroga, el congresista Iberico solicita una precisión. Iberico. Muy puntual. 15 días podría parecer un plazo demasiado corto para lo que se llama un debido proceso, legítima defensa. ¿Por qué podría cortarse tanto si actualmente pues hay una serie de pasos que hay que dar justamente para el levantamiento, que empieza por la comisión de levantamiento, sigue al Pleno, se tiene que presentar el congresista, hace su defensa? ¿Cómo se podría acortar tanto un procedimiento de esta naturaleza? Sí, señor congresista, por intermedio de la señora presidenta, en verdad está poniendo un ejemplo, ¿no? Puede ser 15 días, puede ser 21 días, puede ser el tiempo que sea razonable. Pero en la actualidad demora tanto porque el juicio del Congreso está equivocado. La comisión de la Corte Suprema hace el requerimiento y el dictamen del Congreso dice: el delito está tipificado, el delito no ha prescrito, las pruebas tal dicen A, B o Z, y eso no corresponde hacer. Lo que corresponde hacer ¿es un delito común solicitado por el Poder Judicial? Sí. ¿Hay persecución política? No. Se levanta el fuero. Tendría que, los dictámenes acotarse de esa manera. Puede ser 3 semanas, puede ser lo que sea. Y la segunda propuesta, es decir, correr la mano al revés, que es lo que no se ha hecho hasta ahora, mantener el tema del Congreso, porque en verdad, en la historia reciente, no hay persecuciones políticas. Ninguno de los levantamientos de fuero han sido por persecuciones políticas. Ninguno de los requerimientos han sido por delitos comunes. Lo que ha hecho el Congreso es contradecir la tipificación, la actuación judicial o el tema de la prescripción. Pero no ha hecho el juicio que corresponde de acuerdo a la Constitución. Entonces, lo que tendría que hacer frente al pedido del Poder Judicial, batallar políticamente. Pero si no se hace, al 16º día o al 21 día, al plazo que se quiera, que sea relativamente breve, cumpliendo con los estándares de debido proceso, de pleno derecho se produce el levantamiento de pleno. Y lo otro es introducir en el reglamento del Congreso una medida cautelar. Porque, claro, las medidas cautelares son decisiones que adelantan una decisión final para proteger el bien supremo, el bien del proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día una persona, supuestamente, es un ejemplo, asesina a la otra. No es un flagrante delito. Entonces se le hace un proceso, se hace un requerimiento de detención. El tema viene al Congreso. Y no obstante la evidencia, la gravedad, y no obstante que inclusive la propia persona reconoce los hechos, van a pasar entre 6 y 9 meses hasta que se autorice el levantamiento de inmunidad. Y claro, ese tema que así está hecho el sistema, el engranaje es de esa manera, ¿no? Por más que se empuje, está así. La opinión pública lo traduce, claro,
el Congreso convive con un asesino, claro, el Congreso no tiene fuerza, claro, al Congreso no le interesa, el Congreso vive de espaldas. Y entonces, el reglamento perfectamente podría tener una medida cautelar, ¿no es cierto?, en donde la comisión de levantamiento de fuero o la comisión permanente, de oficio o a solicitud de cualquier congresista, suspenda provisionalmente a la persona indicada por el Poder Judicial hasta que el procedimiento termine. Esa suspensión sería por 2 o 3 semanas hasta que finalmente o no se da la contención y se produce pleno derecho de levantamiento, o si se da la contención y se vota, ¿no es cierto?, se pierde la votación. Y póngale una votación calificada, la mitad más uno para contradecir al Poder Judicial. Y así quedamos todos satisfechos. El Congreso cumple con su finalidad, el Congreso mantiene en su fuero la protección de la persecución política, que es para lo que existe la inmunidad, ¿no es cierto?, y las personas que tienen acusaciones serias y en formas del Poder Judicial por delitos comunes, pues van a pasar al Poder Judicial. Eso evitaría toda esta demora, porque, y con esto concluyo, señora Presidenta, lo que está lastrando el problema, lo que está matando el problema en el Congreso, es la demora en la toma de decisiones. El caso Donaire, por ejemplo, es el caso más patético de los últimos tiempos. Se sabía hace más de un año que el tema iba a ser así. Entonces, hace más de un año que se dio la sentencia de la Corte Superior. La opinión pública dice, pero si sabían por qué, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido estaba cantado y no hicieron nada por evitarlo. Si hubiese esta medida cautelar, él estaría fuera del Congreso hace rato y la medida cautelar habría coincidido con la decisión del Pleno. ¿Me explico? Entonces, y si la medida cautelar finalmente se deja sin efecto, el señor congresista regresa o la señora congresista regresa, retoma su curul y seguimos caminando. Y la medida cautelar se justifica en la verosimilitud que tenía la petición judicial. Yo creo que si abordamos el problema de manera creativa, porque el derecho en general y el derecho constitucional en particular da para una posibilidad creativa dentro de la propia institución sin tener que deformarla, desnaturalizarla o desconocerla. El paso de la historia no hace que las instituciones sucumban, al contrario, hace que las instituciones se añejen y sean mucho más importantes. Pero también hay que reconocer la realidad. Y entonces, correr la mano al contrario. Si el Congreso quiere proteger a un parlamentario porque tiene una persecución, tendrá que contender con el Poder Judicial. Y si no lo quiere hacer, el tiempo que hoy día juega en contra, jugará a favor. Vencido el día tal, 15º, 16º, 21 días, el que fuere, de pleno derecho, la policía arrestará a la persona y la llevará al juzgado que corresponda. Y el Congreso habrá cumplido con su función. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, doctor Quiroga. Congresista Olachea, ya para su intervención. Sí, simplemente para el doctor Quiroga una aclaración. ¿Esto más bien es por vía reglamentaria? Sí y no, señor congresista, por intermedio de la señora Presidenta. El problema de hacerlo por vía reglamentaria es el mismo problema mutatis mutandis que tiene la protección de los derechos fundamentales en la Constitución. Como explicaba el maestro Fix-Amudio, si los derechos fundamentales en el proceso estuvieran solamente en los códigos, pueden ser cambiados por el legislador. Entonces, si estuviera solamente en el reglamento, el gran riesgo es que mañana una mayoría en el Congreso lo cambie y el tema se altere. Yo diría que las líneas matrices de una institución como esta tendrían que estar en el artículo 93, ¿no es cierto?, y el desarrollo específico en el artículo 16 del reglamento, sí. Gracias, doctor Quiroga. Señores congresistas, para iniciar la intervención ya nuestra, siempre es bueno precisar que la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso están descritas en detalle en el artículo 16 del reglamento del Congreso, y en su inciso segundo párrafo, precisa que la inmunidad parlamentaria evalúa los actuados y determina, eso es lo que hace la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, determina que solo exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. Es decir, no evalúa, y lo han dicho muchas veces acá, el fondo, ni ve si es delito de función o es delito común. Independientemente de cuál sea, evalúa la motivación de la denuncia. Y no podemos jamás decir que esto está politizado, porque si es un acto del Parlamento, es un acto político per se. Y quien quiera hablar de despolitización de los actos políticos está hablando un idioma que no corresponde al nuestro. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Congresista Olachea.
Gracias, Presidenta. Yo creo que ha sido muy... agradezco a los señores abogados que han venido, los doctores que han venido a explicarnos los temas y cómo hay que tener cuidado y es lo que estamos tratando. Interesante mencionar cómo nace el derecho a la inmunidad. Ya hablamos del señor Robespierre, pero yo creo que antes de eso fue cuando se genera la Revolución Francesa, se genera y el ícono es un edificio, la Bastilla, 1789, 2 años antes. ¿Y cuál es la razón que van a destruir la Bastilla? Que en la Bastilla lo que había era gente enviada por el rey con una prisión preventiva, hecha con lo que se llamaba las lettres de cachet, o sea, las cartas escondidas. La gente la agarraban y después la juzgaban y ya verían. Pero eso fue principalmente lo que generó el símbolo de la Revolución Francesa, prisiones sin órdenes, sin saber por qué. Entonces, es bien interesante que de ahí comienza a formarse en Francia, Rousseau, y después terminamos en ciertas universidades que siguen secuencias de teorías económicas que han fracasado. Lo que es interesante para mí es que yo, saliendo de la Universidad Católica, he descubierto a Locke, a Hume, a Burke, a Paine, todos los autores ingleses que increíblemente ya en el año 1600 se da una contraposición, y es la de Carlos I con Cromwell, el único momento en la historia inglesa en que Inglaterra es república. Y justamente una de las razones que era que no se le quería dar dineros para las guerras que quería manejar el rey Carlos I. Hay una campaña bien interesante, léelo, Antonia Fraser, Señor de nuestros tiempos, Cromwell. Y viene la misma discrepancia y hasta que al final se siente Carlos I empoderado, o con fuerza suficiente, de tomar el Parlamento. Y lo espera Cromwell, esto es 1599, 1658. Si sus soldados me detienen, le dice Cromwell, cuando el rey aparece en el Congreso, si no a lo que yo represento, usted está deteniendo al pueblo. Y lo largó, pero salvó en ese momento el principio de la inmunidad parlamentaria. Es bien delicado porque, como se dice hoy día, las nuevas modalidades son otras, son vías un poder judicial. Y a esto voy a hacer una reflexión que ya le he mencionado en este Congreso, y es de Felipe Pardo de Aliaga, que fue juez en la colonia, y que fue juez, y escribe un libro que fue prohibido, que se llamó La Constitución, para los que no me escuchan. Y dice esta frase sobre el Poder Judicial: el judicial que no mete mano, o sea, el judicial que tenía dudas sobre su comportamiento, en el estado de poder se le trata, o sea, es un poder del Estado. Y solo atáñele, paciente, aplicarle la cataplasma a la nación yaciente. O sea, ya desde esa época, del nacimiento de la República, Pardo y Aliaga en la Constitución señalaba que el Ejecutivo iba a tratar de tomar el Poder Judicial. Hablamos del Tribunal Constitucional, hablamos de nuestro sistema de justicia. Hay sentencias retroactivas en el Tribunal Constitucional, hay de todo. O sea que nosotros tenemos un Poder Judicial moderno, que tenemos un Poder Judicial creíble. Perdónenme, yo he visto sentencias que realmente son obras de antología. Entonces, cuando nosotros estamos en este momento viviendo la situación que estamos viviendo de incertidumbre, que no lo digo yo, lo dice hoy día instituciones internacionales que ven sobre cuál es la validez o cuál es la certeza que da el Poder Judicial en el Perú. La incertidumbre es lo que está bajando la inversión y es lo que nos está matando. Eso es lo que está haciendo que el país no crezca. Entonces, estos hechos me llevan nuevamente a insistir. Cuando uno va a tratarse al cardiólogo, muchas veces de frente van y lo medican. Uno va a su cardiólogo, el cardiólogo lo medica. Raro es el cardiólogo que le dice, vaya usted al nefrólogo, porque es el mal funcionamiento del riñón lo que fuerza al corazón. Entonces, acá no estamos viendo el nefrólogo. ¿Y quién es el nefrólogo? Este país ha tenido muy mala suerte cuando la mayoría del Congreso está enfrentado al Ejecutivo. Y podemos ver en la historia del Perú es clarísima. De todas las veces en cuanto no ha habido el control del Ejecutivo, del Legislativo, ha habido golpe de Estado.
El coronel Arriagas disuelve la convención liberal a bayoneta calada. En 1878 asesinan a Manuel Pardo. Y comenzamos a ver todos los tiempos, hasta reciente, cuando la señora Luz Salgado, que no está acá, cuando hubo mayoría toledista, simplemente fue expulsada del Parlamento, sin que mediera acción, causa, no hubiera debido proceso para su defensa. Billinghurst cae, Bustamante cae, Belaúnde cae, con el gobierno de Fujimori cae el gobierno, porque no había ese manejo del Parlamento. No estamos acostumbrados a que el Congreso tenga diferente signo político que el Ejecutivo, porque tiene control. No estamos acostumbrados al control, y ahí vienen los problemas. Entonces, cuando ha habido un mandato popular en que el pueblo le ha dicho al Congreso, tú serás mayoría, y al otro partido tú tendrás el Ejecutivo. Francia ha resuelto eso y le ha tomado tiempo porque van en la Quinta República. O sea, los países latinos a los cuales vamos nosotros más como referente son los que han tenido problemas de gobierno. España recién con Felipe González, o sea, hace recientito. Italia está en caos, Grecia ni te cuento. Y Francia tiene el problema, cada vez se reinventan de cero. No somos como los países sajones que vamos avanzando y corrigiendo. Siempre inventamos todo de nuevo. Un día vamos a inventar el agua tibia, eso va a ser bien interesante. Peruano descubre el agua tibia, va a salir algún día en el periódico. Entonces, el problema que no estamos mirando acá es el problema que nos viene afectando tiempo tras tiempo. No aceptamos que el poder parlamentario esté en signo distinto. Yo creo en lo que dice Pardo de Aliaga, el judicial, y lo han dicho los señores profesores que nos acompañan, el judicial está en manos del Ejecutivo. Está en manos del Ejecutivo, no tiene presupuesto, todo el rato tenemos de que se buscan sentencias. Yo he sido ministro, las contingencias que tiene el Estado con los ciudadanos, eufemísticamente llamados administrados, como si fueran posesión del Estado, los ciudadanos tienen quejas contra los ministerios y muchas veces fundadas. Entonces, cuando no hay un control absoluto, el Estado queda como el rey que se quedó sin ropa. Queda expuesto. Por eso las sentencias del Tribunal Constitucional a veces son aberrantes. A veces las sentencias mismas que se dan en el Poder Judicial no guardan relación y no tienen una homogeneidad. O sea, la Corte Suprema debería dar sentencias que sean válidas para todos los casos similares. Para un mismo caso hay 20, 30 sentencias diferentes. O porque no hay sentencias que todas concuerdan y hay una sentencia de un miembro del Tribunal Constitucional en diferencia, no por forma sino por fondo, se declara que la sentencia es nula. ¿Y a través de qué? De una resolución. Caso de la Marina. Una resolución corrige una sentencia a la plena. Bestial. Cualquier cosa es posible. El caso igualmente a puño y letra, a través de un auto de explicación, cambia la sentencia. Entonces, la inseguridad jurídica es total y muchas veces responde el interés del Poder Ejecutivo. Por eso hay paz cuando el Congreso lo tiene el Ejecutivo. Cuando no lo tiene el Ejecutivo, tenemos problemas. Y repito, comencemos inclusive Pierola y Cáceres. No había entre los unitarios y los civilistas golpe de Estado. No sabemos manejarnos en situaciones de confrontación. Entonces se quiere definitivamente tomar el Congreso, que en este momento estamos en esa situación de un Congreso que tiene signo distinto del Ejecutivo. Porque el judicial, sabemos, está a mal traer y tiene problemas ahora, y tiene problemas muy serios. Entonces se le quiere dar libertad, pero no tanta libertad, porque si no tengo dos contestatarios. Con uno me basta y todavía no sé cómo lo resuelvo. Entonces sí vamos a tener problemas, yo sí creo que hay problemas, porque no estamos acostumbrados. ¿Cuál es la solución francesa? La cohabitación, en que ya ha sucedido 2 veces, en que el presidente de la República sabe que no tiene la mayoría del Congreso, no va a pelear, baja las escaleras, va a quien ha salido elegido en el Congreso y dice: señor, forme gobierno usted el primer ministro y yo mantengo 2 carteras. La única que mantengo es defensa y relaciones exteriores, porque el presidente es la cabeza de las Fuerzas Armadas y el presidente maneja la política exterior. El resto de las carteras va a quien ganó el Congreso y dejaron de pelear.
Y ya no hay quinta república, ni ha aparecido la sexta, ni la séptima, ni la octava, ni la novena. Aunque también ahora hay problemas. Pero no sabemos manejarnos en diálogo. Es la prueba histórica que tenemos. Entonces lo que estamos tratando de hacer es ver, y ahí participo con la tesis puesta por el doctor Delgado, que acá lo que se está tratando es de ganar posiciones. ¿A costa de qué? De un marco jurídico. Y la ciudadanía y los agentes y las personas, ¿qué importa? El tema es poder. Esa es la verdad. Acá lo que necesitamos es el poder. No sabemos compartirlo, no sabemos manejarlo. Que al ciudadano esto le genere inconvenientes, ningún problema. Que al ciudadano esto genere incertidumbre y que no haya inversión y que no se genere trabajo, tampoco hay ningún problema. Entonces, por eso las cifras en que estamos, cómo sube el desempleo y está subiendo la pobreza. Cuando lo que deberíamos estar buscando es más bien cómo buscamos una solución a este problema entre el corazón y el riñón. Acá lo que tenemos no es problema de corazón, es un problema de nefrólogo, que está generando cada vez más un esfuerzo en el corazón y que va a terminar en diálisis, o lo que se llama golpe de Estado. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Olaechea. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Un saludo a nuestros invitados y agradecerles su presencia y los conceptos que han vertido, en fin, las reflexiones que han hecho sobre el tema que nos ocupa. Yo quería, tratar de referirme primero al problema que suscita esta iniciativa, que, subyace a la discusión que hemos tenido, pero creo que algunas cifras ayudarían a tener una idea de la magnitud del mismo y de la necesidad de tomar medidas, cualquiera que éstas sean, sería interesante discutir sobre eso, pero creo que hay que hacer algo. Entre el 1851 y 1988 es la información que nos ha traído el ministro de Justicia ayer. Hubieron 19 pedidos de levantamiento de inmunidad y una tercera parte de ellos fueron rechazados, 32%. 58% fueron aprobados. O sea, en ese periodo no parece haber sido un problema hasta el 88. Del 90 en adelante esto cambia significativamente, no sabemos por qué, pero lo cierto es que las cifras que nos han traído indican que hay un cambio importante. Entre el 90 y el 16, es decir, los últimos 26 años, tenemos 126 pedidos. 126 pedidos contra 19 a lo largo de 130 años. Entre el 51 del 19 y el 88 del 20. 126 pedidos. Rechazados, el 90%. Aprobados, el 9%. Y hay 1% donde no sabemos qué pasa. Sí, Presidenta, con todo gusto. Congresista Salgado. Sí, ayer prácticamente hemos tenido este debate también y se lo dijimos al congresista Gino Costa, pero para que lo sepan nuestros invitados. Estos rechazos también tienen que ver con la evaluación que se hace si han cumplido o no los requisitos. Muchas veces viene el levantamiento de inmunidad de parte de un juez de una provincia. Entonces está rechazado de plano, pues, porque el levantamiento viene de la Suprema. O porque simplemente no cumplía alguno de los requisitos. O sea, esta evaluación que se ha hecho habría que ver caso por caso, a ver exactamente de ese 90% que dicen que a mí no me consta, porque la mayoría de los congresistas que es acusado, inclusive en el mismo pleno, en el hemiciclo, dice, levánteme la inmunidad. Y yo estoy dispuesto a ir a las investigaciones. Es más, si han iniciado investigaciones, ni siquiera le han pedido levantamiento de inmunidad, la Fiscalía los ha llamado y los congresistas hemos tenido que ir. Ni siquiera han pedido. Entonces, por favor, ¿qué es esto? Hemos tenido que ir y ahorita estamos yendo. En el caso, casualmente, que nos han allanamiento, ni siquiera nos han pedido levantamiento de inmunidad, ya nos citaron 3 veces. Y nuestros abogados están yendo ya cuando nosotros no podemos ir. ¿Por qué? 15 parlamentarios. Eso no es persecución política cuando no hemos obstruido en absoluto el allanamiento, ya que
la Fiscalía cumplió a cabalidad todos sus paquetes y se llevó en acta todo lo que se tenía que llevar. Sin embargo, 15 congresistas de Fuerza Popular, estamos con la amenaza inclusive de que nos vengan a incautar en nuestro domicilio, porque esa fue la voz que corrió últimamente, que nos iban a incautar en nuestro domicilio. ¿Qué inmunidad estamos hablando? ¿De qué protección estamos hablando? ¿Y no es una venganza netamente por una acción política? Sí, porque íbamos a ver qué es lo que estaba pasando en nuestra casa política. Eso no, o no una acción política, o me he robado algo, o he calumniado a alguien. No, una acción netamente política ha sido tomada para acusar a 15 congresistas de Fuerza Popular y hoy día estamos acudiendo al Ministerio Público, nuestra inmunidad no sirve para nada.